Buenas tardes, académicas y académicos. Con el permiso del doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, agradezco la invitación a la doctora Carmen García Peña para compartir con ustedes el tema de los efectos psicológicos del COVID-19 en personas mayores. Las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable ante la enfermedad producida por SARS-CoV-2 que presentan un peor pronóstico. Por su comodidad, por los síndromes geriátricos, la fragilidad asociada al envejecimiento, habiendo sido definida la pandemia como una emergencia geriátrica. El aislamiento social y la cuarentena durante la pandemia de COVID-19 constituyen medidas efectivas con el objetivo de salvaguardar la vida. Sin embargo, estas medidas traen consigo un importante costo para la salud mental a corto, mediano y a largo plazo. Estudios recientes confirman que el efecto del confinamiento en los adultos mayores durante la pandemia de COVID-19 ha conllevado un profundo deterioro de la salud mental en estas personas. En el contexto de un encierro prolongado y del estresamiento social, la soledad puede convertirse en un componente central de una variedad de trastornos psiquiátricos a través de un cuadro clínico sutil o groseramente declarado. Pueden conducir a la desesperanza y al desánimo, que pueden progresar hacia trastornos depresivos y actos potencialmente autodestructivos. Puede agravar los miedos y precipitar uno o varios tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo una variedad de síndromes fóbicos. Los efectos de COVID-19 en personas adultas mayores pueden ser empeoramiento de las condiciones existentes, como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-convulsivo, trastornos de estrés postraumático, abuso y dependencia de sustancias, déficits cognitivos, síntomas de nueva aparición, miedo a contraer infección propia o de un familiar, miedo a la muerte propia o de un familiar, miedo de separarse de su familia, insomnio, pesadillas, síntomas de ansiedad generalizados, síntomas depresivos, lavado de mano convulsivo, higienización convulsiva de artículos del hogar, síntomas de estrés postraumático y aumento de sustancias como el de fumar y el alcohol. El monitoreo de las restricciones psicológicas derivadas de las restricciones de movimiento durante la pandemia de COVID-19 debe constituir una prioridad para los sistemas de salud. A continuación se presentan algunos resultados preliminares del estudio de susceptibilidad a infección por SARS-CoV-2 y su efecto a la salud a mediano plazo en personas mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las personas adultas mayores que participan en este estudio también participan en la Corte de Obesidad, Sarcopenia y Fragilidad de Adultos Mayores Mexicanos, denominada COSFAM por sus siglas. La COSFAM en su primera ronda se inició en el año 2014 y ha tenido un seguimiento anual hasta el año 2019. En el año 2019 se refrescó la muestra debido a las pérdidas de seguimiento. La muestra se incrementó con nuevos participantes con el mismo esquema de muestreo que se utilizó en la primera ronda en el año 2014. Un total de 1.678 personas adultas mayores conformó la muestra en el año 2019. El 23 de marzo al 16 de julio del 2020 se informó a las personas mayores vía telefónica que se suspendiera el estudio COSFAM por causas de la pandemia. También se dieron las recomendaciones para la prevención de COVID de manera general y en particular para las personas mayores. Posteriormente se implementó el estudio el 19 de octubre al 16 de marzo del 2020, esto durante la segunda ola de la pandemia. Actualmente se está realizando el seguimiento del estudio. Un total de 1.027 personas mayores participaron en el estudio. El 6.3 informaron los familiares o la persona mayor haber tenido COVID-19. De las 65 personas mayores que tuvieron esta enfermedad, el 80% reportó haberse recuperado en casa, 9.2% en un hospital y 10.8% fallecieron. De las 7 personas mayores que fallecieron, el 71.4% fallecieron en su casa y 28.6% en el hospital. Se observó en el total de la muestra que 6.5% presentaba ansiedad, 17.1% depresión y 23.7% deterioro cognitivo.
Para las personas mayores que reportaron haber tenido COVID, el 14% presentó ansiedad, 19.3% depresión y 31.6% deterioro cognitivo. Mientras que los no reportaron tener dicha enfermedad, el 6% presentaba ansiedad, 17% depresión y 23% deterioro cognitivo. Aparentemente hubo cambios benéficos en el sueño. El promedio de horas en acostarse se mantuvo estable, pero la hora de levantarse de la cama aumentó 41 minutos con respecto al año previo a la pandemia. Previo a la pandemia se reportó que se levantaban hasta las 6:46 am en promedio y durante la segunda hora de la pandemia a las 7:17 am en promedio. Lo anterior se tradujo en un incremento en la duración total del sueño nocturno. La duración del sueño de los participantes fue de 1 hora 19 minutos más larga que durante el año previo a la pandemia. Como consecuencia, se observó una disminución del sueño corto, una mejoría en el cumplimiento de las horas recomendadas de sueño, así como un incremento en la duración larga del sueño. Finalmente se observó un descenso importante en el porcentaje de personas con insomnio. Se observó en el total de la muestra que el 16% presentaba insomnio, 24.6% las personas mayores que reportaron haber tenido COVID y 15.5% en las personas que no reportaron haber tenido esta enfermedad. En lo que corresponde a la preocupación y miedo con respecto a la muerte, se observó que el 42.2% de las personas mayores tenían preocupación con la manera en que morirá, 59.6% en los que reportaron haber tenido COVID y 48.5% en los que reportaron haber tenido dicha enfermedad. También se observó que el 45.4% de las personas mayores tienen miedo de no ser capaz de controlar su muerte, 50.9% en los que reportaron haber tenido COVID y 45% en los que no reportaron haber tenido dicha enfermedad. El 41.5% de las personas mayores está asustada de morir, 49.1% de los que reportaron haber tenido COVID y 41.1% en los que no reportaron haber tenido la enfermedad. Mientras que el 48.9% de las personas mayores teme tener dolor antes de morir. El 61.4% en los que reportaron haber tenido COVID y 48.1% en los que no reportaron haber tenido dicha enfermedad. Como conclusiones preliminares podemos decir que las personas adultas mayores que informaron haber tenido COVID-19 presentaron mayor porcentaje de ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, insomnio, así como preocupación y miedo con respecto a la muerte en comparación con los adultos mayores que no presentaron dicha enfermedad. La implementación de estrategias preventivas y de atención para el impacto negativo del aislamiento social en la salud mental debe ser priorizada urgentemente para esta población. Cabe señalar que se desconoce realmente los efectos a largo plazo de la pandemia a la salud mental de la población de adultos mayores, por lo que hace necesario seguir realizando investigación en el tema. Muchas gracias por su atención.